Buenas noches, estimados maestrantes, ¿cómo están? Un gusto volver a compartir con ustedes este tiempo. Felicitar a los que ya han logrado enviar las tareas, hemos estado revisando, están muy bien elaboradas, muy bien estructuradas. A los que ya se les ha revisado, se les está mandando la sugerencia a las preguntas que se necesita apoyo. Y posteriormente, en el transcurso de esta semana, vamos a ir respondiendo las otras inquietudes que han tenido en la tarea número 2. Bien, vamos a iniciar esta unidad número 3, que trata sobre las competencias, las capacidades, las habilidades en función al contenido. La tarea 3 va a ser explicada a la conclusión de la presentación de la diapositiva. Bien, entonces empezamos. Ya, tenemos aquí la facultad, la capacidad y la competencia. ¿Qué es la facultad? Cuando nosotros decimos esta persona o este profesional está facultado para, ¿a qué se refiere? La facultad entonces tiene un sentido psicológico y fisiológico. Puede ser que el profesional o el estudiante que está en miras de la profesión desee cierta carrera profesional realizar, pero también tenemos que tomar en cuenta nuestras cualidades psicológicas y fisiológicas, mirarnos hacia adentro, cómo me encuentro psicológicamente. Alguien decía, yo quiero ser ingeniero civil, pero le temo a las alturas. Sin embargo, soy bueno en las matemáticas. Entonces, ¿cómo está será que va a tener la facultad para subir a edificios altos si él teme a las alturas? La facultad entonces también tiene un sentido psicológico y fisiológico de la persona para que éste pueda ejercer posteriormente. Cuando vamos a ejercer la docencia en la universidad es importante orientar sobre las facultades que puede llegar a tener el estudiante y también sobre aquellos temores o algunos sentidos subjetivos que tiene el estudiante que no le permite quizás alcanzar esa facultad. Es importante en los primeros años de la universidad orientar hacia aquello para evitar lo que viene a ser los cambios de carrera o las frustraciones ya en un recorrido más adelantado de un tercer o cuarto año. Ahora tenemos la capacidad y la competencia. ¿Qué es entonces la capacidad y la competencia? Estos dos elementos se desarrollan en un conjunto de habilidades, pero en lógicas distintas. ¿A qué se refiere cuando decimos lógicas distintas? Eso vamos a explicar en la siguiente presentación. Bien, ahí tenemos la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la sistematización de varias habilidades que ha dominado el estudiante a consecuencia de resolver diferentes problemas complejos. La capacidad es también la potencialidad funcional que ejerce la persona, el estudiante, para enfrentarse a estos problemas. Una capacidad se logra en el transcurso de un módulo. A la conclusión del módulo o de la materia, el estudiante adquiere ciertas capacidades. La capacidad entonces es el resultado del conjunto de habilidades que se adquieren. Ahora, estas habilidades son actividades que realiza el estudiante en función al contenido. La capacidad está influenciada por la subjetividad del estudiante en relación al objeto de estudio. Cuando decimos objeto de estudio nos estamos refiriendo al contenido y cómo el estudiante asimila. Dice, a mí no me gusta esta materia, muchas veces hemos escuchado manifestarse los estudiantes, yo no comprendo esta asignatura, yo no soy para los números, me da vértigo ver tanta sangre, algunos que están estudiando medicina. Entonces, ¿cuál es el sentir del estudiante en función a ese objeto de estudio? En relación a aquello, él va a lograr ciertas capacidades. Estas capacidades se van conformando en función a las habilidades que él va adquiriendo. Entonces, las capacidades no parten de cero, sino tienen que ver con las condiciones internas del estudiante, que se van
formando en el transcurso de las habilidades. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos lo que viene a ser la facultad, la capacidad y la competencia. Vamos a empezar analizando lo más básico. ¿Qué es la habilidad? ¿A qué llamamos habilidades? Es las reiteradas acciones que realiza el estudiante, que se va conformando a nivel de que va realizando las tareas y lo va ejecutando reiteradas veces. Se toma en cuenta las capacidades psíquicas del sujeto, es decir, lo fundamental de la lógica, cómo él va ordenando o cómo él va comprendiendo el contenido. Vamos a ver ahora qué es el contenido. Bien, el contenido tiene un enfoque analítico, deductivo y un enfoque holístico y dialéctico. Estamos nosotros, el sentido de este desarrollo de los objetivos tiene como teoría la teoría de la complejidad. Puede ser que ustedes investiguen en el internet y coloquen el enfoque de los contenidos y le va a salir bastante información. La información que nosotros estamos proporcionando, que estamos compartiendo, está en función a la teoría de la complejidad, tomando como contenido lo que viene a ser la resolución de problemas. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este curso. Aquí vemos entonces lo que viene a ser la competencia. ¿Qué es la competencia? Es el resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, que se adquiere cuando nosotros hemos concluido todo un año en la universidad, en una materia específica. Por ejemplo, cuando vencemos primer año de una asignatura, puede ser, ¿no? El estudiante tiene la capacidad de resolver problemas del cálculo. Entonces, es importante tomar en cuenta aquello. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el enfoque deductivo del contenido. Bien, vamos a continuar. Tenemos el enfoque del contenido, tenemos desde el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje. Los contenidos se dividen en lo que viene a ser instructivo, desarrollador y educativo. Para ello tenemos cómo el contenido lo va transformando al estudiante. En este sentido, el contenido tenemos contenidos actitudinales que vienen a ser los valores que va adquiriendo el estudiante. Nosotros, cuando vamos a realizar todo un año de estudio, tenemos el contenido cognitivo y los contenidos procedimentales. Es importante los contenidos cognitivos porque nos permite apropiarnos del conocimiento y del contenido, es decir, el objeto de estudio. Si hablamos de medicina, estamos hablando de la anatomía, las partes del cuerpo, las funciones, el sistema. Ahora, cuando desarrollamos contenidos procedimentales, se refiere a cómo vamos a manejar estos contenidos, qué relación tiene. Va más en función a las habilidades. Estos contenidos procedimentales se manifiestan a partir de un tercer año en una carrera universitaria, tercer, cuarto, quinto año, donde aplica estos contenidos cognitivos que se ha apropiado en un primer año. Ese es el análisis que vamos a realizar nosotros en esta semana. Esa relación entre los contenidos cognitivos, que son básicos, con los contenidos procedimentales. A su vez, vamos a analizar también cómo los contenidos cognitivos permiten desarrollo de competencias generales y cómo los contenidos procedimentales permiten competencias de lo que vienen a ser técnicas de procedimientos. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos los contenidos procedimentales, las habilidades y el contenido actitudinal. En el contenido tenemos el objeto de estudio. Cuando hablamos de contenido,
En este caso, nuestro contenido es la naturaleza, los objetivos y análisis de los contenidos de cátedra. Este es nuestro contenido. El contenido de esta noche viene a ser la competencia, la capacidad y la habilidad. Continuamos. Dentro del sistema de habilidades están los hábitos que va adquiriendo el estudiante. A medida que se apropia el estudiante del contenido, se apropia de ciertas habilidades, pero con valores. Cuando hablamos de valores, nos vamos a referir a la puntualidad, a la ética profesional. A medida que avanzamos el contenido, concretizamos las habilidades, tiene que estar presente la ética profesional. Entonces hablamos del sentido de los contenidos, es decir, el contenido actitudinal. ¿Con qué actitud asumo ese contenido? ¿De qué manera estoy comprendiendo el contenido? ¿Y cuál es la participación del estudiante en función a este contenido? Dentro del enfoque holístico de los contenidos, vamos a hablar de cómo un contenido se le ve como un todo. A veces manifestamos, me gusta esta materia no me gusta. Pero el contenido en realidad, ustedes que han transitado por los 5 años de formación universitaria, se han dado cuenta que todos los contenidos se entretejen y se interrelacionan. Entonces no lo podemos llevar de manera fragmentada, sino que tenemos que hacer la relación entre uno y otro contenido. Ahora vamos a ver el enfoque dialéctico. Dentro del enfoque dialéctico tenemos los contenidos en base a los conocimientos, las habilidades y los valores. El contenido entonces está distribuido en contenido cognitivo, los contenidos en función a las habilidades y los valores. Esto es lo que yo quiero que cada uno de ustedes investiguen esta semana, que esté en la tarea. ¿Cuáles son esos contenidos cognitivos que ya se les está orientando, que se encuentran en los primeros años de estudio? Y luego que se van relacionando con las habilidades. ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar? Y los valores, la ética profesional. ¿Con qué sentido me enseña mi docente este contenido y cómo lo asumo yo como estudiante? Bien, ahora vamos a ver los tipos de contenido. En los contenidos cognitivos tenemos los conocimientos, es decir, el concepto. Muchas veces nos hemos quedado simplemente en el concepto. Memorizamos el concepto, nos preguntan y repetimos el concepto algunas veces sin entenderlo. Pocas veces hemos llegado a la ley, que es la relación entre este concepto y la realidad y la teoría. Cuando nos referimos a la teoría, viene a ser la profundización de este concepto, de este contenido y el cuadro. Quiere decir de dónde nace este concepto. Cuando nosotros hemos logrado habilidades cognitivas a través de los contenidos cognitivos, podemos aplicar aquello, es decir, pasamos a las habilidades y desarrollamos ya contenidos procedimentales. En estos contenidos procedimentales hablamos de las actividades que realizamos con los estudiantes, la tarea que se realiza para reforzar estos conocimientos de contenido cognitivo y las habilidades que se van a ir concretando en cada una de ellas. En esta relación de los contenidos cognitivos y procedimentales tiene que estar presente en los valores, los contenidos actitudinales. En el contenido actitudinal tenemos la parte subjetiva del estudiante con relación al contenido. ¿De qué manera este contenido que estoy avanzando me va a servir para mi vida profesional? Una relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto como estudiante y el objeto que viene a ser el contenido. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo me va a servir para transformar mi vida laboral? Entonces, a medida que nosotros desarrollamos contenido, tenemos que despertar este interés en los estudiantes. Vamos a dar un ejemplo desde nuestra realidad. La habilidad que ustedes como maestrantes tienen que desarrollar en la unidad número 2, que ya se está revisando, es enunciar objetivos generales y específicos para que de esta forma puedan determinar los verbos y las habilidades de cada una de sus profesiones. En este módulo que estamos desarrollando en la unidad número 3, la habilidad que se quiere de la unidad número 3 es que ustedes puedan enunciar una competencia y las habilidades de su perfil profesional de cada uno de ustedes.
para poco a poco llegar a concretar un programa curricular analítico de su formación profesional. Entonces vamos a pasar ahora a lo que viene a ser la categorización. ¿Qué tenemos en la categorización? En la categorización tenemos la teoría científica, los conceptos y las propiedades. En este caso vamos a ver cómo se van relacionando, se van comprendiendo las habilidades. Por ejemplo, tenemos aquí, para tener la capacidad de resolver un problema, primero se tiene que tener la habilidad de, vamos a hablar de un problema de matemática, un problema de cálculo. Primero se tiene que identificar las fórmulas, el estudiante tiene que conocer las fórmulas, cuáles puede aplicar. Posteriormente, él tiene que caracterizar las partes del problema, analizar el problema, ver qué me plantea el problema, qué datos tengo y qué datos me faltan para poder resolver el problema. Posteriormente, el estudiante va a resolver el problema. Entonces, él tiene que tener ciertas habilidades que tenemos resaltadas aquí con negrita para poder resolver el problema. Tenemos la categorización de las habilidades. Resolver, identificar, caracterizar, analizar. Tenemos 4 habilidades. Si el estudiante al llegar a tener estas habilidades, recién él va a poder resolver un problema. No directamente resolver el problema sin desarrollar las habilidades. Entonces, ¿qué engloba resolver el problema? Engloba identificar las fórmulas, caracterizar las partes del problema, analizar el problema y aplicar las fórmulas. Y tendrá la capacidad de resolver el problema. Entonces, resolver tiene la categoría de una capacidad. Y identificar, caracterizar y analizar tiene como categoría las habilidades. Ahora vamos a analizar los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos? Como habíamos analizado. El concepto viene de la ciencia. Si nosotros hablamos de anatomía, vamos a dar el concepto de qué es anatomía. Es un proceso mental que se ha realizado dentro del pensamiento lógico. Dentro del concepto tenemos que analizar las propiedades de este concepto, es decir, del objeto de estudio. Cuando vamos a dar clase tenemos que ver que no solamente se dé el concepto, sino que se analicen sus propiedades y la ley. ¿Qué quiere decir la ley? Cómo este concepto, cómo este contenido, cómo este tema lo relaciona con la realidad. A eso tenemos que llegar nosotros al desarrollar un tema. Posteriormente tenemos la teoría. En la teoría explicamos las propiedades, las magnitudes, las leyes, es decir, las relaciones que se presentan en función a este concepto, a esta teoría que nosotros estamos desarrollando. Para luego llegar a la modelación, que es el resultado de la abstracción científica mental que hacemos cada uno de nosotros como sujetos, como estudiantes, en la comprensión del contenido. A una categoría más alta llegamos al cuadro epistemológico, que viene a ser de qué forma trasciende el contenido en cada uno de los estudiantes. Cuando hablamos del cuadro epistemológico, hablamos de la esencia del concepto en un espacio y tiempo. Eso es importante también conceptualizar y caracterizar para comprender el contenido. Bien, vamos a continuar entonces con las habilidades. ¿Qué es la habilidad? Las habilidades, como habíamos indicado, tienen relación con los contenidos procedimentales. Existen contenidos que nos invitan a realizar un sinnúmero de actividades. Ustedes lo han vivido en los últimos años de estudio, especialmente en la universidad, donde ya uno pone en práctica este bagaje de conocimiento en los contenidos cognitivos. Entonces, son las actividades, el proceso práctico que realiza el estudiante desde la apropiación del contenido en una relación del sujeto, que es el estudiante, con el objeto, que es el contenido. Entonces, cómo el sujeto, el estudiante, se relaciona con el objeto de estudio en el contenido al realizar dicha actividad. Aquí tiene que haber un proceso lógico mental que se manifiesta a través del resultado de la actividad desarrollada por el estudiante. La tarea entonces va a encerrar el problema. ¿Se acuerdan de la clase número 1?
La tarea que nosotros damos como estudiantes tiene que tener englobado el problema, el objeto, el objetivo, el contenido. De esta manera vamos a ver de qué manera el estudiante se apropia del contenido y ejecuta el contenido en diferentes situaciones. La tarea entonces debe tener una intención. Esta intención tiene relación con el objetivo que tiene el docente a desarrollar la capacidad en el estudiante. La habilidad entonces es el sistema de acciones que el estudiante realiza para llegar a la adquisición del objetivo. Cuando nosotros hablamos de el objetivo y las habilidades, recuerdan que hablamos del objetivo instructivo, a eso nos estamos refiriendo. El objetivo instructivo, se acuerdan que son los objetivos específicos que tienen que tener 5 categorías presentes. Estamos hablando en este momento de la tarea número 2. Entonces, para enfrentarse esta semana 3, tenemos que consolidar los conocimientos de la semana número 2. Los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos? Es el grado de importancia que tiene el contenido para el estudiante. Es decir, cómo el estudiante se relaciona con el contenido. ¿Por qué es importante para él este contenido? ¿O lo hace significativo? Es el valor o el resultado que el estudiante tiene en la apropiación del contenido. Lo recuerda, lo comprende, de qué manera lo manifiesta a través de una actividad. Bien, ahora vamos a cerrar con un ejemplo de un perfil profesional de arquitectura. Vamos a enunciar cuáles son las habilidades que debe tener un arquitecto. Por ejemplo, debe tener la habilidad perceptual y creativa. Quiere decir que debe percibir todo lo que se encuentra a su alrededor y crear. Debe tener una habilidad manual, operativa, para expresar ideas, conocimientos gráficamente. Aquí tenemos otra habilidad, un manejo manual, ideas y conocimientos. Debe tener una actitud para asimilar la tecnología, tanto de su contexto, la tecnología de su entorno, en este caso podemos decir nacional, y manejar también tecnología universal, de tal manera que pueda intervenir en esta tecnología. Debes tener una actitud de percibir, de interpretar y capitalizar las necesidades y cambios que tiene el medio. Y demostrar una actitud para desarrollar trabajos en equipo, pero con carácter. ¿Por qué decimos esto? Esto también es una habilidad que debe tener el estudiante, el arquitecto, porque él maneja un grupo de personas en diferentes diseños, construcciones, que es el trabajo que realiza el arquitecto. Entonces, es un ejemplo del perfil profesional. Ahora vamos a explicar un poquito lo que viene a ser la tarea de esta semana. Bien. Aquí tenemos la tarea de la semana. La vamos a explicar para luego dar lugar a las diferentes participaciones. Bien, aquí tenemos la tarea número 3, estimados maestrantes. La pregunta 1 dice, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué es la facultad? Desde su perfil profesional indica un ejemplo de las capacidades que deben tener. Por ejemplo, le damos aquí el médico. Debe tener la facultad de diagnosticar y prescribir un tratamiento y medicamento a un paciente que así lo considere. Entonces, ¿cuál es la habilidad o la facultad que va a tener el médico? La facultad de diagnosticar y de prescribir un tratamiento. Un abogado debe tener la facultad de defender a aquella persona que lo demande en su representación legal. Entonces, el abogado tiene la capacidad de defender y de representar. Estas son las capacidades. Pero para que un abogado llegue a defender, que es una capacidad, tiene que tener habilidades internas, diferentes habilidades para llegar a la capacidad o la facultad de defender. Luego tenemos que es la competencia.
Estas respuestas, estos contenidos, ustedes lo van a tener de otra presentación que se les está dando en esta semana 3 y las lecturas correspondientes. La competencia, vamos indicando, es el grado más alto, es la sumatoria de las capacidades. La competencia se logra al terminar una materia, es decir, un semestre o un año. Por ejemplo, un médico debe tener la competencia de prevenir, reanimar, curar. No es un grupo de verbos. El médico, para poder prevenir, tiene que tener otras capacidades internas. Para curar, obviamente, primero va a tener que diagnosticar. Diagnosticar es una capacidad y curar ya es una competencia. Entonces, esta información está propia en ustedes que han hecho el recorrido de los 5 años de profesión, pero podemos recordar un poquito también investigando a través de las lecturas que le estamos proporcionando o investigando a través del internet. En la pregunta 3, dice, ejemplifique 2 competencias básicas, 2 competencias transversales, 2 competencias generales y 2 competencias específicas. En un plan de estudios, quizás no todas las universidades lo aplican, pero debe tener estas competencias. Las competencias básicas, las competencias transversales, las generales y las específicas. Vamos a aprovechar de explicar un poquito aquello, aunque se encuentran las lecturas. Las competencias básicas son aquellas que son comunes en los primeros años de estudio. Vamos a dar un ejemplo de una facultad de ingeniería. Vemos que las primeras materias comunes vienen a ser cálculo 1 y álgebra 1. Entonces, hay competencias básicas que adquiere el estudiante y que muchas veces le permite el cambio de carrera. Tenemos también las competencias transversales. ¿Cuáles son las competencias transversales? Viene a ser el trabajo en grupo, la puntualidad, la honestidad. Están presentes aquí en las competencias transversales los valores y el desarrollo de la ética profesional que se va inculcando a los estudiantes. En las competencias generales son estas competencias, como su nombre lo indica, que el futuro profesional adquiere de manera general sin todavía tomar en cuenta lo específico de su contexto o lo específico de su profesión. Normalmente se enuncian, como volvemos al ejemplo de álgebra 1, cálculo 1, eran competencias básicas. En las competencias generales ya está presente lo que viene a ser su carrera profesional, sin dejar de lado las competencias básicas. En las competencias específicas ya se trabaja lo técnico de su profesión, es decir, la competencia específica que le va a permitir lograr un campo laboral. En cualquier módulo que se dé o materia, tiene que estar presente qué competencia básica persigue, qué competencia transversal, qué competencia general y qué competencia específica. En la lectura que se les proporciona esta semana, ustedes tienen un sinnúmero de ejemplos para licenciatura, maestría y doctorados, con 6 ejemplos más o menos en cada una de las competencias. Eso nos va a dar, eso es un insumo para que podamos responder la pregunta 3. En la pregunta 4, dice, si la habilidad se logra en cada unidad temática, indica 5 habilidades de su profesión. Entonces aquí nosotros, esta unidad número 3 hace un mirar adentro. A su vez tiene que investigar en internet las habilidades propias de su profesión, que seguramente usted ya lo está ejerciendo en su vida profesional. En la pregunta 5 tenemos, ¿qué diferencia existe entre competencia, facultad, capacidad y habilidad? Esta pregunta la pueden responder de la diapositiva que se le va a mandar, aunque la competencia es al cierre de un año, la facultad al cierre del semestre, la capacidad al cierre de la unidad y la habilidad al cierre de un tema, o en este caso al cierre de una semana que nosotros trabajamos. En la pregunta 6, investigue y explique las competencias de su profesión. En este momento tenemos nosotros que mirarnos hacia adentro e investigar y ver cuáles son nuestras competencias. Usted lo va a encontrar en el diseño de la malla curricular.
de diferentes universidades y vamos a hacer ese análisis. Vamos a enunciar mínimo 3 competencias. Desde su perfil profesional, ¿qué capacidades hemos desarrollado? Aquí enumeramos 5 capacidades que nosotros hemos desarrollado y está quizás usted ejecutando en su vida profesional. En la pregunta 8 tenemos, realiza una síntesis de la lectura que se le ofrece en esta semana el profesor universitario, sus competencias y formación. La pregunta 9 y 10, que viene a ser un porcentaje del trabajo final de este módulo. Estamos empezando ya, en cada una de las tareas se le está dando un poquito para el trabajo final del módulo. En este caso tenemos, investigue, analice y explique desde su plan de estudios en la universidad. No necesariamente va a ser en la universidad que usted ha salido profesional. Va a investigar en línea cualquier universidad, puede ser de aquí, de nuestro país, México, Colombia, Estados Unidos. Lo que se quiere es que nos vayamos involucrando en un plan de estudio. Entonces investigamos, analizamos y explicamos un plan de estudio de cualquier universidad. Muchas veces está como malla curricular o se presenta como programa analítico en la investigación. Usted entonces va a colocar cuáles son las capacidades, competencias solamente de un año de la carrera. Usted va a elegir qué año. Si usted quiere lo hace de primer año, de segundo año, de tercer año, de quinto año. Usted elige qué año. ¿Qué datos vamos a llenar entonces? Ejemplo, el nombre de la carrera, medicina, por decir, año de formación, primer año, materia, anatomía, competencia. Aquí vamos a analizar cuál es la competencia que va a adquirir el estudiante al llevar todo un año de formación anatomía. ¿De qué va a ser capaz el estudiante? Eso es lo que tenemos que enunciar. ¿Qué capacidades va a tener el estudiante? Y los contenidos que va a llevar en este semestre o en este año de anatomía. Para ello nos vamos a ayudar también con este cuadro. Tenemos la materia para todo un año. Aquí anotamos, por ejemplo, hemos tomado de la Facultad de Ingeniería, cálculo 1, un ejemplo, y usted coloca la habilidad, resolver problemas. De esa manera, usted va a explicar todo un año de formación de una carrera. Usted tiene los 5 años para poder elegir. Bien, ahora vamos a dar lugar a las diferentes preguntas y respuestas o inquietudes que ustedes tuvieran en el transcurso de esta semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Disculpen la consulta, aquí en la última pregunta que acaba de explicar, en la 9 y 10, solo vamos a hacer de una materia, no de todas las materias que se desarrollan durante un año. Solamente de una materia. ¿Por qué? Porque se quiere que usted se involucre de cuáles son las habilidades que quiere que desarrolle. Ya en la otra semana vamos a avanzar las otras materias y los otros años restantes. Aprovecho de decirles que el trabajo final va a ser ese análisis de los 5 años de estudio, de toda la formación profesional. Ya, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna duda, por favor? Licenciada, discúlpeme, tengo una curiosidad. ¿Nos podría volver a explicar el ejemplo que dio ahorita sobre las materias que tenemos que colocar más el cuadro? Quiero ver si le entendí bien nada más, por favor. Aquí en materia, en el cuadrito. Ya, bien. Lo que se quiere es que usted se involucre desde su desarrollo profesional y haga un recuerdo también e investigue y coloque aquí las materias. Por ejemplo, hemos colocado cálculo 1. Usted va a colocar en función a si usted es arquitecto, paisajismo, por decir. Entonces, ¿cuál es la habilidad que se desarrolla o el conjunto de habilidades que se desarrolla con esta materia? Con la materia que usted ha colocado, ¿qué habilidades se van a lograr desarrollar? Aquí, cuando vamos a colocar las habilidades, debemos tomar en cuenta habilidades cognitivas, procedimentales, actitudinales. Se quiere visualizar el resultado
de cómo usted lo ha comprendido este contenido, no solamente habilidades cognitivas. Por ejemplo, aquí resolver ya es una habilidad procedimental, porque él tiene que hacer un procedimiento para poder resolver. Claro que eso no se plasma aquí, no está escrito, pero se sobreentiende. No sé si tiene alguna pregunta o se ha quedado claro. La verdad que me queda mucha duda, licenciada. Acá en el ejemplo dice el nombre de la carrera. Entonces ponemos el nombre de la carrera. Abajo dice año de formación, ponemos primer año, ¿ya? La materia o las materias de primer año. Solo usted elige una materia. Bueno, ya, pongo una materia. Sí. Perfecto. Fisiología, no, pero... Ya, fisiología. Ahora, ya. Está confundido ahí. En un año, ¿qué competencia va a tener el estudiante cuando estudie fisiología? ¿De qué va a ser capaz? ¿Qué le sirve la materia de fisiología? ¿Qué capacidad va a desarrollar? Eso es lo que usted va a anunciar aquí en competencia. Para eso tiene que hacer la lectura de las competencias. No le estamos pidiendo que clasifique las 4 competencias, las básicas, las generales, transversales y específicas. Solamente una competencia que va a desarrollar a la conclusión de llevar la materia de fisiología. ¿Y qué capacidad vamos a lograr? Y aquí los contenidos. Fisiología es el nombre de la materia, pero tiene unidades temáticas y tiene temas. Eso tiene que anunciar ahí. No sé si ahora le ha quedado más claro. Hola. Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Entonces, perdón un ratito, compañera, con respecto a lo que ya anotamos entonces, nombre de la carrera, año, materia, competencias, capacidades y contenido. Muy bien. Exacto. Y el cuadro de abajo, ¿cuál es la relación que tiene con lo que hicimos? Perfecto. En el cuadro de abajo, si hablamos de fisiología, usted va a colocar aquí fisiología, ¿verdad? Y puede colocar las otras unidades temáticas que nos lleva a comprender qué es la fisiología. En cada uno de los temas se debe lograr una habilidad. Entonces usted coloca aquí la habilidad que se logra con el contenido. ¿De qué se trata este módulo? Es objetivos, contenidos y programas. En esta semana 3 colocamos los contenidos en las materias y el verbo del objetivo, que es la habilidad, lo explicamos en el otro lado del cuadro. Licenciado Villarroel, no sé si le ha quedado claro ahora. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, por favor? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Siguiendo esta parte del 9 y 10, entonces en vez de materias vamos a poner como un temario, ¿no? Como los temas. Sí, exactamente. Va a colocar como los temas que le va a llegar a la concreción de la materia. ¿Cuál es su profesión, licenciada? Yo soy ingeniera industrial. Ya, ingeniera industrial. ¿De qué año de formación va a ser usted? Puede ser tercer año de ingeniería de métodos, ¿no? Entonces, aquí su nombre de su carrera, ingeniería industrial, año de formación, tercer año. ¿Qué materia va a desarrollar? Ingeniería de métodos. Ingeniería de métodos. Aquí vamos a colocar la competencia que va a tener el estudiante, la capacidad y los contenidos. Y los contenidos que va a llevar dentro del año. Y al lado de... Solo coloca los temas que va a desarrollar en el lado izquierdo del cuadro. Y en el lado derecho del cuadro, las habilidades que se va a lograr con cada uno de esos contenidos que usted va a desarrollar. Ya, disculpe, mínimo, ¿cuántos temarios puede ser? No hay un mínimo ni un máximo. Lo que existe es lo que lleva a concretizarse. Por ejemplo, si usted va a llevar, ¿cuál es la materia que va a llevar, me decía, licenciada? Ingeniería de métodos, estudio de tiempos, cálculos. Ya, ingeniería de métodos. Entonces, ese módulo o esa materia tiene sus contenidos desde su inicio hasta su final. Esto es importante. Nosotros no vamos a quitar contenido, podemos quizás aumentar un poco de los contenidos. Ahí está la ética profesional como docentes de educación superior. Tenemos que colocar todos los contenidos que corresponden para llegar
a lograr la competencia. Entonces, todos los contenidos que tienen que ser, tienen que estar en el cuadro, en el lado derecho, con las habilidades. Por favor, ¿ya? Y para cada tema, ¿cuántas habilidades puede haber? ¿O solo una habilidad para cada tema, o 2 habilidades para cada tema, o depende? Normalmente cada tema hace el desarrollo de 1 a 2 habilidades, que son los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces usted puede enunciar 1 o 2 habilidades. Muchísimas gracias, licenciada. ¿De qué le dicen, Brendita? ¿Alguien más tiene alguna duda? Licenciada, disculpe, una preguntita más. Claro que sí, dígame, Licen. Aquí siguiendo en la pregunta 9 y 10, Ya. lo que dice competencia, capacidad y contenido. Esto copiamos, copia fiel de la malla curricular de acuerdo a nuestra carrera, no se modifica nada. Se modifica, si es que tiene que modificarse. ¿A qué vamos a decirle? Usted no va a copiar una competencia que, si usted está llevando ahorita en esta semana 3, ¿qué es una competencia? ¿Qué es una capacidad? Y no enfoca lo que usted cree, usted puede mejorarlo, no lo va a copiar tal como está. Usted tiene que analizar y decir si esta competencia corresponde o no corresponde. Ahora, quizás esa competencia está anunciada a nivel general, recordemos los 4 tipos de competencia, pero su contenido le va a llevar a una competencia específica. Si usted está haciendo de cuarto año. ¿Me escucha? Si quieres hablar. Sí. ¿Ya? Entonces, usted no copie y pegue la competencia. Usted analice la competencia y proponga una nueva desde la comprensión del contenido. ¿Ya? Ok, igual en el caso de las habilidades. De igual forma, ustedes lo que se quiere es que analicemos los programas y nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos no corresponden a los contenidos y las competencias. Hay que hacer mucha reestructuración. Algunas universidades sí tienen una relación, una lógica en su estructura excelente. Entonces lo que se quiere es que nademos por toda aquella información que ustedes van a ir encontrando. Ya, muy bien, licenciada, muchas gracias. ¿De qué? Buenas noches. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, licenciada, disculpe, fuera de en la plataforma tenemos aparte de la tarea 3 que dice competencia, habilidades y profesionales. ¿A qué se refiere eso? Ahorita lo estaba leyendo, disculpe. Ya. Tenemos un foro, le agradezco que me haga recuerdo, tenemos un foro que vamos a trabajar en esta semana. ¿De qué se trata el foro? El foro se trata de que vamos a compartir entre nosotros nuestras habilidades y nuestras competencias. Vamos a leer un poquito aquí. Dice, nuestras competencias y habilidades. Desde nuestra profesión compartimos las competencias, capacidades y habilidades profesionales que cada uno ha ido desarrollando en su formación profesional. Entonces, aquí va a colocar el médico, sus competencias, sus habilidades, el dentista, el abogado, el ingeniero. Le hemos puesto como un ejemplo las competencias, capacidades y habilidades de un maestro docente pedagogo. Dice, presenta las siguientes habilidades y capacidades. Compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. A su vez, organiza y planifica con anticipación las clases. Demuestra tolerancia sin demostrar favoritismo. Es abierto a las preguntas que realizan. Transmite diferentes ideas y conocimientos. Debe ser innovador, moderno y actualizado en estrategias y contenidos. Demuestra una actitud sociable y constantemente debe ser investigador. Entonces, estas son las capacidades y habilidades que tiene un docente pedagogo. De la misma forma, cada uno de nosotros va a ir participando desde su perfil profesional. Esta participación tiene una nota de 100 puntos, ¿ya? Pero esto lo vamos a manifestarlo cuando vamos a terminar la tarea número 3, porque nos va a permitir involucrarnos más en este contenido de competencias, capacidades y habilidades. ¿Alguna duda más? Perfecto, le dicen gracias.
A usted, muy bien. Licenciada. ¿Cómo está, licenciada? Licenciada, ¿el foro va a estar abierto durante toda la semana o un día específico para cargar comentarios? El foro va a estar abierto desde el día de mañana hasta la próxima semana, hasta el otro miércoles. Tenemos toda una semana para participar. Ya, muchas gracias. ¿De qué, licenciada? ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Bien, ¿alguien que desee participar? Licenciado Villarruel. Bien. No habiendo ninguna participación, entonces le deseamos lo mejor, agradecerle por los envíos de las tareas, el compromiso y la puntualidad que cada uno de ustedes ha demostrado. Si tienen alguna duda, tenemos el grupo de WhatsApp, quizás es más rápido para preguntar las diferentes dudas que van a tener en el transcurso de esta tarea, que nos ayuda a involucrarnos más en la redacción de las competencias. Vamos a repasar un poquito antes de cerrar. Las competencias son 3 o 4, pueden ser 1 o 2, pero no más, que se desarrollan a la conclusión de un semestre o de un año de una materia. Lo podemos encontrar esta información desde el desarrollo que ustedes hacen en el trabajo de su profesión. Para tener una concreción más científica, podemos apoyarnos investigando en el Internet diferentes programas o diseños curriculares. Ahí están las competencias. Las capacidades vienen a ser las habilidades a nivel macro, quiere decir el conjunto de habilidades que ya nosotros tenemos desde nuestra profesión. Y las habilidades. Para ello tenemos una tareita que tenemos que hacer solamente de un año y de una materia. Se quiere que sea sustancial. Esa tarea también se va a verificar a través de nuestra participación en el foro. En el foro ya con más seguridad vamos a manifestar estas capacidades, estas habilidades que tiene cada uno de ustedes en su trabajo como profesional. Que cuando ejerzan, o muchos deben estar ejerciendo ya docencia en diferentes universidades, tenemos que lograr en nuestros estudiantes esas capacidades, esas habilidades, tomando en cuenta, y una gran recomendación, los contenidos actitudinales, que vienen a ser los valores, la ética profesional que tiene que estar presente en el desarrollo de estos contenidos. Para ello se le está facilitando las lecturas correspondientes para esta semana. Bien, agradecerles a todos por su presencia, que tengan una bonita noche y pueden participar en el foro y las diferentes consultas más rápidamente, quizá vamos a resolver por el grupo de WhatsApp también. Muchas gracias, hasta luego. Que descanse, nos vemos.